Pues yo conocí a Luis Valls en el año 1988 del siglo pasado, o sea, ya hace... En ese momento yo tenía 26 años, y 25 para 26, y Luis tenía ya más de 60 años. Para mi sorpresa, pues al poco tiempo de llegar empecé a trabajar con él. Era más que un líder. En el fondo, probablemente porque mi relación con él, con esa diferencia de edad, yo nunca me vi como un sucesor. Era una persona de la que aprender, se aprendía constantemente. La cercanía, era un ser excepcional y además que cuidaba los detalles. Era un líder porque se había sobrepuesto a 1000 circunstancias, con pocos apoyos, y había desarrollado una idea única de hacer banca, y realmente el banco respondía, y todo lo que había alrededor, a un proyecto definido por él, con la ayuda de un grupo de personas, y en ese proyecto él ejercía como líder de una manera natural. Él dividía normalmente la semana, una semana ordinaria, la dividía como en tres bloques, ¿no? Había el principio de semana, donde él amanecía muy temprano en el banco. En esos días, lunes y martes, la agenda de actos internos la solía tener muy cargada, porque coincidía con la celebración de comisiones ejecutivas del Consejo y despachos con el consejero delegado y con los directivos que él habitualmente con los que solía despachar. En función de la evolución del banco era con unos o con otros. Los almuerzos eran una parte, diríamos, no solamente relevante en su agenda, sino yo creo que muchas veces estratégica. Y él, además, en esos almuerzos controlaba muy bien los tiempos, es decir, al que estaba con él le daba la sensación de que le estaba dedicando el tiempo en exclusiva a él, porque aparentaba no marcar horarios. Por las tardes seguía Soler con los despachos o con las reuniones en su despacho, y hacia las 8 y pico de la tarde se solía ir. Esa era, diríamos, la primera parte de la semana, que acababa el martes o por la mañana del miércoles. El miércoles se iba para la sierra. Él vivía, yo le estoy visitando allí alguna vez, en una celda monacal, diría yo, con un enorme salón, con 2 o 3 grandes mesas llenas de documentación y de libros, y donde él seguía trabajando. De hecho, él tenía 2 líneas, yo he hablado por teléfono con él muchas veces, desde la sierra a él y yo en mi despacho o en otro sitio, y él siempre tenía abiertas 2 líneas por si entraba alguna llamada urgente del banco y que requiriese atención prioritaria, con independencia de que en ese momento estuviese hablando con alguien más. Y el fin de semana, ya que pocas veces lo hemos compartido, pues él lo dedicaba a actividades varias. Volvía a Madrid, a Mirasierra, y ahí es donde él estaba el fin de semana, que después ya enlazaba con el comienzo de la semana en el banco. Ahí ya tenía una agenda más variopinta del que hablan pues sus vecinos o la gente que vivía con él en casa, cosa que obviamente yo no compartí. Fue una persona que, aunque se le definía por su carácter florentino, yo no conozco a nadie que lo haya dejado nunca en la estacada. Si él lo decidía que una causa valía la pena y había que apoyarla, la apoyaba, aunque muchas veces fuese contra una opinión anterior en sentido contrario. Pero bueno, la vida es así de compleja, ¿no? Muchas veces me preguntan si a mí me transmitió algo hacia el futuro, y lo único que me transmitió era la idea, no menor, de preservar la independencia en lo posible, ¿no? Y preservar la independencia en lo posible supone que hay que tomar un montón de decisiones para tratar de preservarla, y él no dejó un manual de cómo se preserva la independencia, pero estaba su ejemplo, ¿no? Siempre enfocados en la rentabilidad a largo plazo, en la protección del accionista, en el cuidado de la clientela, en el trato exquisito con el personal, con la exigencia de vida, y con una mira siempre de preservar, por un lado, la institución, y por otro lado, contribuir al crecimiento de la economía real.
lo que construyó Luis Valls fue un banco enfocado en la clientela. Era un banco enfocado sobre todo en familias que financiaban el balance del banco, ponían allí sus ahorros, eran accionistas del banco, 300.000 familias eran accionistas del banco. Eran depositantes y en el activo el foco estaba no tanto en la financiación hipotecaria de las familias como las cajas de ahorro, sino en la financiación a las empresas, para los cuales había que tener lo que se llama un know-how muy, muy específico. Y Popular lo desarrolló durante décadas. El banco tenía una estructura muy plana porque ese banco comercial lo que ponía el foco era en el cliente, fundamentalmente. Y entre el director que atiende al cliente y quien tiene que tomar las decisiones de lo que el cliente demanda, había muy pocos escalones, de tal forma que el banco estaba muy descentralizado. Luis se rodeó tanto, diríamos, desde un punto de vista de desarrollo del negocio, de inversores, como de directivos cercanos, se fue rodeando de gente con la que coincidía diríamos, en valores, coincidía, diríamos, en principios, en visión del mundo. Que había gente del Opus Dei, hombre, yo no sé cuántos eran o cuántos no eran, sé los que eran porque lo decían, ¿no? Lo que sí sé es que los que trataron de acercarse a él y se acercaron, y de obtener alguna ventaja por ser miembros del Opus Dei, cuando los detectaba, los apartaba. Eso, que yo lo puedo decir porque lo he vivido, lo que constata es que Luis lo que buscaba era gente de la que se podía fiar por sus conocimientos y sus convicciones morales, más allá si eran miembros del Opus Dei o no. Y a mí tengo que reconocer que cuando me designa su sucesor, no le dediqué un minuto a pensar que había elegido a alguien que no era de la obra, porque no me parecía que eso hubiese sido determinante para elegir a alguien. En las propias memorias del banco hablaba a veces de la existencia de dos grupos, los más técnicos y los más comerciales. En el fondo, Luis, que siempre trató de mantener un equilibrio entre ellos, le dio siempre mucho poder a la parte comercial del banco, que era la que generaba la casi totalidad de los ingresos. Una preocupación porque no hay dos clientes iguales y eso el cliente lo tiene que percibir en el trato. Él decía que, por ejemplo, el cliente que pide un crédito, si hay que decirle no, hay que decirlo muy rápido, porque al cliente no se le puede tener pendiente de tu contestación. Y eso, por ejemplo, se impregnó en la cultura corporativa. El no hay que decirlo rápido. Eso era una obsesión de los servicios del banco y por eso diríamos que también se entiende que la estructura fuese muy plana, porque la decisión, por ejemplo, sobre peticiones de crédito de los clientes tenían unos canales muy determinados que funcionaban muy rápidamente, porque se partía de la filosofía del presidente de que a las personas hay que atenderles rápido en sus necesidades, y si no le puedes atender, díselo rápido, no tardes, no lo marees. Él lo que me contaba era que en el año 1966 empezó a extenderse el rumor de que el régimen de Franco quería nacionalizar la banca. Esa obsesión la tuvo siempre cuando en el año 82 aparecen los socialistas. Él ya tenía formulada esta estructura. La estructura era un banco popular extendido por todo el país con su, diríamos, independencia operativa y con una sindicatura de accionistas que tenía una posición relevante, y unos cuantos miembros de esta sindicatura controlaban, junto con el Popular, los bancos regionales. Todo eso era una forma de defenderse ante cualquier maniobra, ya sea de toma de control, ya fuere de necesidad de concentración, de consolidación previa a una toma de control externa. La consolidación viene por una imposición. Entonces, hay una operación en la que el Popular toma el control de esos bancos
y a partir de ese momento, aunque seguía habiendo accionistas individuales y los bancos estaban cotizados en bolsa, esos bancos, aunque respondían ya a una estructura teóricamente independiente, estaban agrupados en el grupo consolidado. Popular acabó siendo una rara avis, concentrando en su capital, en su consejo hasta el 20% del capital. Esto era una absoluta rara avis hasta el final. El conjunto de fundaciones que van surgiendo alrededor del banco, que inicialmente se nutren con un donativo que decide el Consejo de Administración en una reunión a mediados de los años 70 en sustitución de la retribución de los consejeros, es decir, el Consejo renuncia a recibir retribución y lo que hace el banco es que esa retribución la entrega vía un donativo, que es un gasto deducible, a estas fundaciones. Las fundaciones lo que desarrollan es una labor social intensa. Luis empieza a preocuparse por la transparencia de lo que hacían las fundaciones. Y lo que me pide es que coja el bisturí y que empiece a diferenciar todo lo que es la labor social que hace el banco a través de sus fundaciones, ordenarla y publicarla. Le llamaba él, empezó llamándole el tríptico, pero al final era un folleto. Empezó siendo un tríptico y acabó siendo un folleto, en el que las propias fundaciones, mucho antes de que se empezasen a desarrollar en las instituciones privadas las áreas de responsabilidad social corporativa, las fundaciones del banco ya tenían un folleto que el que se lo pedía se le daba. Es verdad que no había internet, no había difusión general, pero el que quisiera preguntar tenía un folleto informativo, del cual él estaba muy orgulloso. Recuerdo que era un folleto con unas pastas verdes donde las fundaciones explicaban hasta el último céntimo que dedicaban a acción social. Él decía que las fundaciones eran entidades de último recurso y que por tanto solo actuaban donde no llegaban los demás. Es alguien dotado de inteligencia y que era un ejemplo para todos. Le diría que le eché de menos. Mucho. En los momentos más delicados, ¿no?, que me tocó gestionar, le eché mucho de menos.